¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Buenas Nos vemos noches. nuevamente. ¿Cómo estás? Y bien, felizmente, hay un tema pues clave en la política de nuestro país que se arrastra siempre y que tiene diversas perspectivas e interpretaciones. Es el famoso rescate, la residencia del embajador japonés con la operación llamada Chavín de Huántar, que ha cumplido 15 años el día de ayer. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de ello, de la utilización o no política que se le da a este hecho? Mira, este ha sido un mes con dos aniversarios importantes, ¿no? Los 20 años del 5 de abril y los 15 del 22 de abril. Ahora, lo que hay que decir es que el primero casi ha pasado desapercibido. Ha sido... Cayó feriado. Y el otro sí, también claro, cayó ¿no? feriado, pero no quisieron hacer ningún tipo de investigación, discusión, etcétera, a pesar de que es un aniversario recontra polémico, ¿no? Y sobre el otro aniversario, en cambio, tenemos dos misas, un acto en el Congreso, una vigilia y montones de rehenes y de comandos hablando, y no hay debate. O sea, la versión que se está dando en estos días... ¿Cuál es el punto de debate? ¿Cuál es el debate? Mira, aparentemente el debate es si hubieron o no dentro de la acción ejecuciones extrajudiciales. Yo creo que va más allá, la discusión va más allá. Porque a la congresista Luciana León se le ha ocurrido que hay que convertir a los chavines en héroes de la democracia. Y casi que uno dice, bueno, ¿y qué clase de democracia defendieron estos soldados? Que la defendieron muy bien, que como militares fueron muy valerosos, que como técnica fue excelente. ¿Por qué no defendieron la democracia? No. Lo que había en ese momento era el régimen de Fujimori. Era una dictadura. Claro. Y además, esta fue una operación ante todo de inteligencia. O sea, no fue una operación militar ya, sino una operación de inteligencia con un colofón militar. A tal manera que los propios comandos dicen, no se veía nada, pero yo sabía que tenía que dar tantos pasos para llegar a la puerta. ¿Cómo sabía? ¿De dónde sacaron los planos, por ejemplo, para saber cómo construyeron la casa donde ensayaron? Bueno, ¿no? Los planos se le habrán dado a la embajada, pues. ¿A qué te refieres? Todo eso se refiere a lo siguiente, a que todo esto fue un diseño de inteligencia. No. Y siendo un diseño de inteligencia, nos coloca en una posición muy destacada a Vladimiro Montesinos. Después de que ocurrió lo del Chavín de Huántar, se produjo una polémica, ¿no? Casi se ha olvidado. Esa polémica era entre Hermosa Ríos y Montesinos. ¿Quién era el autor? Claro. Y Hermosa hizo sacó su libro, ¿no? Sacó su libro, su cumpleaños, y luego Montesinos hizo una gran reunión en el hotel de Miraflores, cerró todas las calles para hacer notar que él era. Y al final Fujimori metió que Kenji también era, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué reflejaba? Reflejaba lo que ahora con el asunto de que Piachato hemos visto, esa pelea por ver quién es el que gana. Y mira, y ahí aparece otro dato interesante, que es, si nosotros nos hubiéramos quedado sobre lo que Piachato, con la versión militar, ¿qué hubiera pasado? Y supongamos que no hubiera llegado los periodistas, que no hubiera aparecido Gabriel, nos hubieran dicho que... El Chavín de Huántar. La presión militar, el hecho que los helicópteros volaban en sí, y eso lo han dicho todos los oficiales. Los han dicho los que están en retiro, todos, y cada vez que les han ido descubriendo que eso no era verdad, ¿qué han dicho? Lo que han dicho es, no hagan daño, no, etcétera. Sobre lo que pasó en la casa del embajador, tenemos una versión militar, ¿no es cierto? Y nada más que esa, porque lo que todos vimos era humo, eran soldados arriba, etcétera, etcétera, y ahí ocurrió. Pero la gente tiende a olvidar que antes de la operación de Chavín de Huántar hubo una larguísima negociación de 4 meses, en la cual incluso se involucraron terceros países. Había una comisión que negociaba, presidida por Palermo, el ministro Domingo Palermo, que tiene algún ojo puesto en este canal, y luego y también integrada por Cipriani, que era además el nexo, ¿no? Todo, ¿no? Como que eso se ha olvidado. Claro, ¿no? todo se ha olvidado. Parece que esto fue
tomaron a los rehenes y vinieron los militares. Porque todos los días entraba Cipriani y con Palermo. Y además los familiares de los rehenes iban a la televisión a pedir que no intervinieran, parecido a los familiares de Pacheco, que no intervinieran. Que querían la negociación, ¿no? Querían la negociación, por supuesto. Entonces, ¿cómo fue que se llegó al punto de...? Porque el gobierno hizo una operación paralela, ¿no es cierto? O sea, preparó el ataque mientras seguía negociando. A estas alturas no está claro si realmente negociaban en serio o estaban ganando tiempo para entrar. Pero el hecho concreto es que el grupo asaltante dio todas las evidencias de que era un grupo aislado, ¿no? De que había perdido la fiereza de los primeros días, de las amenazas sobre... ¿Y para qué se metieron? ¿Por qué se metieron ellos? Se metieron porque el MRTA estaba completamente derrotado. Y querían salir por la puerta. Querían forzar, no sé con qué criterio tan absurdo, querían forzar la liberación de sus principales dirigentes. En el camino se dio cuenta que esto era imposible. Esto era imposible porque Fujimori, si hacía eso, iba a sufrir una derrota catastrófica y no lo iba a hacer, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea un objetivo imposible de alcanzar, entra en un impasse. Dicen que Serpa estuvo dispuesto a negociar salidas intermedias, como que ellos se iban y quedaban con vida, lo cual les hubiera dado el prestigio que tiene Gabriel de haber secuestrado y soltado a los rehenes. Pero parece que el grupo de comando que él tenía no estaba de acuerdo con él, creía que por el tipo de rehenes que tenía, que habían ministros, que estaba el hermano de Fujimori, que habían parlamentarios del Fujimorismo, diplomáticos, magistrados, en ese contexto ellos podían tener la capacidad de presión suficiente. Pero en realidad fueron trabajados. Montesinos los trabajó, ¿no es cierto? Y los trabajó hasta rutinizarlos. Y cuando estuvo seguro que hacían rutinas en que iban a hacer exactamente lo mismo cada día, entonces operaron sobre la seguridad. Pero en todo caso, esta nación que tú nos estás dando, bueno, abona en el sentido de que finalmente la manera en que fue, bueno, los cansaron y la operación militar tuvo éxito, ¿no? Claro, pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no es que el Comando Chavín de Huántar era el grupo militar que estaba afuera de la montesinización de las Fuerzas Armadas. Eso ocurría, ¿no es cierto? Pero ocurría. Tú sabes que es la época de las cartas de sujeción, ¿no? De que la promoción Montesinos va... ¿Quién comandó ese grupo? El grupo lo comandó el general Williams, que ese dato es interesante. Y el general Williams el otro día estaba en el Congreso, al lado de Kenji, explicando que ahí no hubieron gallinazos, no hubo ejecuciones extrajudiciales. ¿Quién es Williams? Esta misma semana, Telmo Hurtado, el asesino de la comarca, dijo... Que ha reconocido su asesinato y ha reconocido que él... no los 60. Y eso es importante, porque Telmo Hurtado ha reconocido que mató, bueno, a 30 de los 60 y ha reconocido además que le ordenaron. Claro. Y ha reconocido que tenía que callarse para pero ¿quién lo ordenó? Williams. Y Williams era en esa época que su jefe de él. Él era teniente. ¿Y a Williams lo van a investigar entonces por la comarca? No está incluido en el... Pues si Telmo Hurtado ha dicho que era su jefe y que lo ordenó. No sé si lo abrirán, pero si le abrirán el proceso, pero Williams no solo estuvo ahí, Williams también está en el Andahuaylazo. O sea, Williams es el jefe que Toledo recurre, porque aquí vivimos... ¿Y ahora Williams ya está en el retiro? Ya está en el retiro, claro. Ya. Si no, lo hubieran mandado a Quepachiato, estoy seguro. Porque han creado una especie de mito. Entonces, ¿cuál es lo que tú nos quieres exactamente plantear en relación a este asunto? Yo creo una cosa. Lo dije tan tempranamente como en el año 98, cuando escribí mi libro El reeleccionista, y luego lo volví a decir en Bandido Fujimori, porque es una reedición ampliada, que había un interés en Fujimori, Montesinos y Hermosa de que esta operación culminara con la muerte de todos los emerretistas. O sea, luego los estudios técnicos, ¿no?, han demostrado que por lo menos en el caso de Tito, ¿no?, de Cruz, la muerte fue una muerte producida por una sola bala de atrás para adelante.
¿no? Eso está probado, ¿no? Y aparte de los testigos que atestiguan que hay varios, eran 3 por lo menos, que habían sobrevivido, que murieron. Pero eso que está probado, ¿no? Que murieron, digamos que hay un pedido de investigación sobre eso, digamos. El proceso de la Corte Interamericana, hay evidencias. El proceso acláranos, Raúl, o sea, lo que se dice es: quieren juzgar a todos los Chavín de Huántar nuevamente, a pesar de que, etcétera. Eso no es así. ¿Cuál es lo que pide la Corte? Mira, el problema es este. En el año 2002, la Corte Suprema dispone que este caso se vea en el Foro Militar. Bueno, eso viola toda la jurisdicción internacional. ¿Y qué dice la Corte? Y la Corte Suprema, la Comisión lo rechaza. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Justicia Militar? No hace ni una exhumación de cadáveres. La exhumación de cadáveres que prueba la muerte de Tito y todo esto se hace después de que el Consejo de Justicia Militar los había declarado. No hubo ejecuciones, dice el Consejo, pero no hubo por declaración. Y lo que dice la Comisión es: ante los indicios, investiguen más. Claro, pero no dice juzguen a los Chavín, dice investiguen más. A ver qué pasó. Pero es que ahí viene otro problema. Dice, no se ha cumplido el debido proceso, ¿no? Se ha llevado esto en la Corte Militar y faltan elementos para precisar lo que pasó. Y entonces aquí viene el asunto. Hay 4 personas que están siendo juzgadas en la Corte Superior del país, que son Hermosa, Montesinos, Guamán y Zamudio. Zamudio, dicho ese paso, está fugado. Pero los demás chavines están en un pacto de silencio en relación a esto. ¿Es posible que haya ocurrido un asesinato en su cara sin que nadie lo vea? El jefe Williams permitió que se le sacaran a elementos detenidos. Eso es lo que no cree la Corte. Y peor por otra cuestión, porque el ministro de Justicia que tenemos, en el año 2008, defendió al Colegio de Abogados en ese asunto, ¿no? En el asunto de que el fuero militar no era procedente para juzgar este tipo de casos. Y el representante de la OEA que tenemos, Walter Albán, como defensor del pueblo, fue uno de los denunciantes del caso Chavín de Huántar. Claro. Muy bien. Raúl, creo que con esta presentación queda claro algunas de las dudas que hay acerca de ello. Tengo aquí la revista Poder, el último número de la revista Poder, cómo ser multimillonario en el Perú, los 2 hombres más millonarios de nuestro país, que han entrado en la lista de la revista Forbes. Y aquí el grupo Interbank, el señor, ¿cómo se llama el señor, Raúl? Ese es Carlos Rodríguez Pastor, hijo. Carlos Rodríguez Pastor, hijo. Y el otro es Hochi. Grupo Interbank, por ejemplo, lo que no es ningún delito, pero sí es bueno saberlo, tiene Bembos, Don Belisario, Oesle, Vivanda, Economax, Plaza Vea, Cineplanet, Incafarma, Promar, etcétera. Vamos a leer estos artículos para comentar más acerca de el poder económico. Están metidos en educación. En educación también. Sí, claro. El grupo Hochi lo está. Nos tenemos aquí, Raúl. Muchísimas gracias a Raúl Wiener y a los invitados del día de hoy. Nos reencontramos mañana.